Ok, ya estamos grabando. Ujú. Y de esta manera, para Maritza, como no está aquí todavía, si ella luego se entra, pero ya se va grabando cualquier cosa. Ok, ya tuve Ajá. ahí la pantalla, manejo inicial de pacientes politraumatizados, ¿verdad? Ujú. Ok, entonces, este es mi perfil académico, pero ya tú me conoces, no hay que tener tanta formalidad, ¿verdad? No. Mi perfil profesional. Ok, entonces en el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a describir la diferencia entre trauma múltiple y paciente politraumatizado, explicar el perfil trimodal del paciente politraumatizado, mencionar los cursos estandarizados para atención de paciente con trauma, describir las evaluaciones primaria, secundaria y terciaria en paciente con trauma, describir las intervenciones de acuerdo a la evaluación ABCDE, explicar lo que es el FAS en la evaluación y analizar casos de paciente politraumatizado y su intervención. Ajá. Ok, entonces esto es lo primero. Vemos aquí lo que es el trauma múltiple. El trauma múltiple, para diferenciarlo de paciente politraumatizado, tenemos que son dos o más lesiones secundarias en trauma, pero ninguna de estas ponen en riesgo vital la vida del paciente. O sea, que un paciente que tiene dos o más traumas, pero no hace un riesgo vital a su vida. Ok. Mientras que el politraumatizado sí es un paciente que tiene la lesión traumática de uno o más órganos y uno de ellos pone en riesgo vital la vida del paciente. O sea, que una de esas lesiones, uno de esos órganos, pone en riesgo vital su vida. Mm. Entonces tenemos que dentro de los datos epidemiológicos, la principal causa de muerte entre los 15 a 45 años de edad. Tenemos que esto se maneja desde el ámbito prehospitalario hasta el ámbito hospitalario. De ahí es que viene la famosa hora dorada, que es la primera hora de cuando el paciente tuvo la lesión. Y hay medios prehospitalarios donde le dan prioridad a que el paciente sea llevado al hospital lo más pronto posible, mientras que hay otros que tratan de estabilizarlo lo más posible en la escena y se llevan las dos modalidades, de la modalidad de quédate y juega, que es que tú haces todo en la escena, de que pone el tubo de pecho en la escena, hace sonografía en la escena, etcétera, etcétera, para que llegue lo más tarde posible. Mientras que hay otros que hacen simplemente lo necesario, lo básico, y luego entonces lo llevan al medio hospitalario lo más rápido posible. Entonces tenemos lo que es el perfil trimodal. El perfil trimodal clasifica lo que es la mortalidad por trauma en inmediata, precoz y tardía. La inmediata es cuando es de segundo a minuto, la precoz de minuto a hora y la tardía de día a semana. ¿Ok? Ok. Estos son los cursos estandarizados de manejo de pacientes politraumatizados. Dentro de ellos tenemos lo que es el ATLS, que es Ujú. un curso realizado por la American College of Surgeons, o sea, la Sociedad Americana de Cirujanos en Estados Unidos, que vino luego de que un doctor, específicamente un ortopeda, tuvo un accidente donde muchos de sus familiares fallecieron y él entonces a raíz de la atención que recibió, que él entendía que no fue la mejor, entonces él dijo que él tenía que hacer el manejo de los pacientes traumatizados, un mejor manejo. Y entonces de ahí fue que vino el curso de ATLS. El ITLS es un curso hecho por los paramédicos de Estados Unidos, que también es un curso estandarizado. Mm. Exacto. Entonces, aquí tenemos lo que son las evaluaciones primarias, secundarias y terciarias. La evaluación primaria hay que identificar y manejar inmediatamente las lesiones eminentemente letales, o sea, si el paciente tiene una neumotora a tensión, si tiene un taponamiento cardíaco, si tiene una obstrucción de la vía aérea, pues entonces todas esas condiciones se manejan, inmediatamente se identifican. Ya aquí en la evaluación secundaria se hace ya una anamnesis más detallada y un examen físico del paciente para tener los mayores datos posibles. Y finalmente ya la evaluación terciaria es una evaluación donde ya uno tiene todos los datos para clínico, hemogramas, sonografía, tomografía
y ahí ya uno toma la decisión de si el paciente amerita una intervención quirúrgica, amerita admisión al centro o si se puede manejar ambulatorio. Entonces, lo que consideramos más importante en cuanto a la evaluación inicial de un paciente traumatizado es lo que se llama el ABCD, Ajá. que la A quiere decir vía aérea, la B quiere decir breathing o respiración, la C que es de circulación, la D de disability o déficit neurológico y la E de exposición. Cada una de estas letras, la idea es que uno evalúe el paciente y inmediatamente uno lo evalúa, uno tiene que tomar una acción de acuerdo a lo que uno identifique en cada una de estas letras. ¿Ok? Entonces, algo que tenemos que tomar en cuenta es que esta evaluación no es secuencial, sino que es en paralelo. Fíjate que ahí hay un equipo y, por ejemplo, la persona que está aquí en la cabecera está evaluando la vía aérea, pero hay otra persona que está haciendo una sonografía y por lo tanto está evaluando la C de circulación, a ver si tiene líquido libre en cavidad abdominal. Y hay otro paciente, hay otro que está tratando de conseguir una vía endovenosa. O sea, es un grupo y no quiere decir que a medida que voy viendo vía aérea, pues entonces después voy a hacer, por ejemplo, la de respiración y voy a evaluar el tórax, sino que perfectamente como es un equipo, varias personas pueden ir evaluando eso al mismo tiempo. Ok, también tenemos otras mnemotecnias, aparte del ABCD, que han salido para evaluar inicialmente un trauma, y ahí tenemos lo que es el MASH, que la M de MASH pone la M de hemorragia masiva. Ajá. Después entonces viene la A de vía aérea, la R de respiración, que sería lo mismo de breathing, ¿verdad? La C de Ujú. circulación y la H de cabeza, o sea, de, por ejemplo, déficit neurológico. O sea que es muy parecida, si tú te fijas, al ABCD. La única diferencia es que yo pone la M primero de hemorragia masiva, de que hay que entender si el paciente tiene una hemorragia masiva primero, o sea, hay que ponerle un torniquete, hacerle compresión, la medida que sea necesaria para evitar la hemorragia masiva. Y también tenemos que tomar en cuenta que muchas de las neumotenias empiezan primero también poniéndole una C antes de la sede cervical, de que hay que hacer una estabilización cervical del cuello también. Entonces, aquí en la vía aérea, ¿qué nosotros hacemos? Nosotros evaluamos la vía aérea y simplemente para evaluar la vía aérea es muy fácil, solamente tiene que hablar con el paciente. Si el paciente está hablando contigo coherentemente, habla contigo y te dice, no, sí, yo me llamo Marino, yo me llamo Pedro, yo me llamo Luca, me pasó esto, pues entonces obviamente ese paciente tiene una vía aérea permeable. Ya si es un paciente que está haciendo unos sonidos con roncus, está haciendo un sonido como y bueno, pues ya ese es un paciente que tiene obstrucción de vía aérea. Lo primero que haríamos es una tracción mandibular, donde se hace tracción de la mandíbula, y porque no se puede hacer elevación del mentón, porque si el paciente tiene lesión cervical va a empeorar su lesión cervical, y entonces se hace tracción mandibular, vamos a decir como la maniobra inicial. Si en dado caso esta maniobra no mejora la vía aérea, pues entonces en ese caso ya uno recurre a los dispositivos, que puede ser una cánula orofaringia, una cánula nasofaringia o puede ser inclusive hasta la misma intubación endotraqueal. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, vemos lo que explicaba, lo que es la elevación del mentón, que no se debe hacer en el caso de una probable lesión cervical, sino que se debe hacer tracción mandibular, como se ve aquí en esta imagen. Ok. ¿Cómo Esto quieres? aquí, Quítate de ahí, están limpiando. ¿cómo? No, mis perros que están limpiando y están en el medio. Oye, dile que tú estás cogiendo clases, que no te pueden, no se pongan en el medio, Bueno. que estos no son momentos. Ujú. Ok, entonces esto aquí es la cánula orofaringia. La cánula orofaringia, por lo regular, la utilizamos en pacientes que tienen alteración de la conciencia. O sea, si el paciente está consciente, por lo regular no utilizamos la cánula orofaringia, sino la nasofaringia.
Ujú. que sería esta que tenemos aquí. No, está bien. Aquí tenemos lo que es la intubación orotraqueal, que ya esto es una maniobra invasiva, Ajá. como se puede ver aquí en la imagen. Y obviamente uno recurriría a estas maniobras si el paciente con la tracción mandibular y ¿Aló? la cánula orofaringia o nasofaringia no ha mejorado. Si en dado caso el paciente tiene una contraindicación para realizar una intubación endotraqueal, como un trauma facial complejo, o si tiene, por ejemplo, edema de glotis, o simplemente no se puede visualizar las cuerdas vocales, no se puede ver la glotis, pues entonces en ese caso se puede realizar una vía aérea quirúrgica como la cricotiroidectomía. Aquí tenemos ahora la B de respiración. En la B de respiración, nosotros lo que hacemos es que palpamos, auscultamos y percutimos el tórax del paciente, básicamente buscando si el paciente tiene un neumotórax, un neumotórax tensión, un hemoneumotórax, ¿ok? Y entonces se interviene. Si encontramos una de esas entidades, le podemos poner, por ejemplo, un tubo de pecho. Ok, recordemos que también si el paciente está desaturando por una de estas situaciones, pues entonces le podemos poner dispositivo de vía aérea, le podemos poner cánula, le podemos poner mascarilla simple o mascarilla de reservorio, dependiendo de los niveles de saturación que tenga. Ok, estas condiciones que le estoy poniendo aquí es justamente las condiciones críticas que se buscan en el AV de breathing, que todas, con excepción del taponamiento cardíaco, básicamente se resuelven con la colocación del tubo de pecho, recordando que el tubo de pecho se pone en el quinto espacio intercostal con línea axilar media. Entonces se coloca aquí a nivel del tubo de pecho si el paciente tiene un neumotórax a tensión, si el paciente tiene un hemotórax, se coloca el tubo de pecho. Si él tiene un neumotórax a tensión, primero se debe realizar una descompresión, que la descompresión anteriormente se realizaba con un catéter a nivel de el segundo espacio, pero ahora se realiza a nivel del quinto espacio. ¿Ok? Ok. Entonces déjame seguir. Esto aquí es la colocación del tubo de pecho. Entonces, recordar siempre que el neumotor a tensión es una entidad que se diagnostica de manera clínica, o sea, si el paciente está hemodinámicamente inestable, que la diferencia entre un neumotor a tensión y un neumotórax que no es a tensión, o sea, un neumotor anormal, es la inestabilidad hemodinámica. Si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, pues entonces es un neumotórax a tensión y ese paciente no se debe de confirmar en radiología, sino que se debe confirmar clínicamente y se debe colocar inmediatamente el tubo de pecho. Se podría, por ejemplo, confirmar con sonografía, porque la sonografía se puede hacer en la cabecera del paciente, pero si es solamente radiografía que se tiene disponible, pues se debe de poner el tubo de pecho inmediatamente, se sospecha o se confirma el diagnóstico en la sala de emergencia. ¿Ok? Ok. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una sonografía pulmonar donde estamos viendo deslizamiento pleural, eso que tú ves, eso que se ve blanco ahí, que se llama en sonografía hiperecóico, el deslizamiento pleural, y eso quiere decir que el paciente no tiene un neumotórax. Pero fíjate ahora en este, que aquí hay deslizamiento pleural, pero entonces aquí no hay, ¿ves? Ahí no se está moviendo nada, aquí se mueve, pero aquí no se mueve. Entonces eso confirma que el paciente tiene un neumotórax de ese lado. Este era un paciente que tenía una herida por arma blanca y entonces se debe colocar un tubo de pecho. Ok, ok. En este caso, fíjate que esta es una sonografía de un paciente que no tiene neumotórax, que se le está realizando una sonografía en modo M, donde se ve la imagen a través del tiempo. Y aquí entonces, como no tiene neumotórax, lo que se ve es el signo de la playa, que se ve esto aquí y se ve esto aquí abajo. Entonces esto sería, vamos a decir, la arena y este sería el mar y este es el signo de la playa. El signo de la playa quiere decir que no tiene neumotórax.
Pero fíjate de este lado, que entonces ahora se ve como si fuera un código de barra, le dicen el signo Ajá. del código de barra o la estratosfera, y ese entonces ahí confirma que el paciente sí tiene un neumotórax y entonces habría que ponerle el tubo de pecho. Oh, ok, ok, yo no sabía eso. Entonces, ya ahora aquí estamos en la C de circulación. Ok, entonces en la C de circulación nosotros evaluamos si el paciente tiene datos de hipoperfusión tisular, si el paciente está en shock, por ejemplo. Recordar que si el paciente está en shock, inicialmente va a presentar aumento de la frecuencia cardíaca, o sea, va a tener taquicardia y va a tener luego que progrese hipotensión, o sea, disminución de la presión arterial. Entonces, si el paciente presenta alguna hemorragia, entonces hay que hacerle compresión directa donde él tiene la hemorragia y en algunos casos se puede inclusive utilizar torniquete, pero normalmente lo que se realiza de manera inicial es compresión directa donde tiene el sangrado. Aquí, por ejemplo, son situaciones donde obviamente hay que ya utilizar torniquete, como son estas amputaciones de los miembros. Dentro de lo que es la C de circulación, nosotros realizamos lo que es el FAS, que el FAS es un estudio sonográfico de la cavidad abdominal para buscar a ver si el paciente tiene líquido libre en cavidad abdominal y si el paciente está hipotenso, taquicárdico, somnoliento, pues se supone que un paciente que debe ir a quirófano para realizarse una laparotomía, porque eso que uno ve ahí como líquido libre, pues lo más probable es que sea sangre. Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo una vista subcifridea que está incluida en el FAST para nosotros buscar a ver si el paciente tiene líquido alrededor del corazón, que fuera entonces un derrame pericárdico, y si tiene colapso del ventrículo derecho, pues fuera un taponamiento cardíaco. Aquí estamos ahora en el hipocondrio derecho, donde estamos viendo el lóbulo hepático derecho, el riñón derecho, y el espacio entre el lóbulo hepático derecho y el riñón derecho es lo que se llama el espacio de Morrison. Y entonces aquí uno buscaría a ver si él tiene una imagen anecoica negra, que quiere decir que tiene líquido libre, y eso confirmaría que él tuviera entonces un, tuviera probablemente sangre y tuviera que ir a quirófano. Si el paciente está, por ejemplo, vuelve hipotenso, taquicárdico, sonoliento. Entonces, ahí estuviéramos viendo líquido libre y un paciente que probablemente tenga que ir para quirófano. Fíjate Mm, aquí que esto es una imagen del hipocondrio derecho otra vez, pero ahí estamos viendo que tiene líquido libre. Fíjate ahí donde viene esa imagen negra, anecoica. Eso quiere decir que tiene líquido libre y es un paciente que, si es un paciente de trauma cerrado de abdomen, debe ir a quirófano. Aquí tenemos ahora el hipocondrio izquierdo, aquí estamos viendo el vaso, el riñón izquierdo y el espacio periesplénico izquierdo, buscando lo mismo, buscando a ver si tiene líquido libre en cavidad abdominal. Aquí lo podemos ver de un paciente positivo. Fíjate, aquí está el vaso y eso que se está viendo negro alrededor del vaso es justamente líquido libre y en el contexto de un paciente con trauma cerrado de abdomen, pues entonces sería sangre lo más probable. Aquí estamos viendo la visualización a nivel de hipogastrio. Estamos viendo ahí la vejiga urinaria. La vejiga urinaria recuerda que si está llena, pues se va a ver justamente negra, lo cual podría confundir con el líquido libre, pero se diferencia fácilmente porque la vejiga urinaria va a estar bien delimitada, bien circunscrita, con una pared que la delimita que se va a ver blanca y perecoica, como tú ves aquí. Tú ves aquí ahí abajo que está como esa pared, eso blanco, esa es la pared de la vejiga urinaria. Y también recordar que si es un hombre, una mujer va a ser diferente, porque si es un hombre, lo que vamos a ver es la próstata, y si una mujer, pues vamos a ver el útero. Aquí estamos viendo un estudio positivo donde vemos líquido libre aquí, esto negro, esto negro. Entonces, ¿qué pasaría si tú tienes un FAS negativo en paciente hemodinámicamente inestable? Si tú tienes un FAS negativo, o sea, un paciente que no tiene líquido libre
en cavidad, pero entonces hemodinámicamente está inestable, está hipotenso, taquicárdico, somnoliento. Eso lo más probable es porque él está sangrando a la cavidad retroperitoneal que no se visualiza en el sonografía FAS. En la sonografía FAS no se visualiza el retroperitoneo, como por ejemplo en las fracturas de pelvis, no se visualizaría ningún líquido libre, pero el paciente puede estar hipotenso, taquicárdico, somnoliento por la pérdida de sangre, la fractura de pelvis, y eso igual no se va a ver en la sonografía porque es retroperitoneo que sangra. Por ejemplo, en este caso, miren aquí, esto es una fractura abierta de pelvis que se separó aquí la sínfisis del pubis, esa presenta un sangrado importante, pero entonces el paciente en la sonografía FAS va a estar negativa. Entonces, ¿qué nosotros hacemos en el caso de una fractura de pelvis? Lo que hacemos es esta estabilización mecánica de la pelvis, que se pone una sábana alrededor de la pelvis para tratar de estabilizar el sangrado. En caso de que un paciente esté hipotenso, taquicárdico, somnoliento, por sangrado, o sea, por shock hipovolémico, por pérdida de sangre, pues entonces se realiza lo que se llama la resucitación 111, en la cual utilizamos un paquete globular, un paquete de plasma y un paquete de plaqueta. ¿Ok? Por eso se llama la ley 111, que es un paquete de plasma, plaqueta y paquete globular. Inicialmente lo que se hace es que se le pone dos vías, dos catéter intravenoso en cada miembro y se le da solución con tipo Lactate-Ringer o solución salina para aumentar el volumen inicialmente, pero ya luego de que el paciente no responde a eso, pues entonces se debe de mover ya a la ley del 111, como le dije. Y se puede utilizar también el ácido tranexámico, 1 gramo en 10 minutos, dentro de 3 horas de la lesión. También se habla de lo que es la hipertensión permisiva, de que el paciente que tiene hipotensión en el contexto de un trauma, no se le debe pasar una cantidad enérgica de líquido de que aumente mucho la presión arterial, porque una cantidad exagerada de líquido, pues entonces diluye el plasma y hace que continúe el sangrado. Eso es una. Y dos, es que hace también un tercer espacio. Entonces hablan de tener una hipotensión permisiva, de mantener la presión arterial sistólica entre 90 a 100 milímetros de mercurio. También recordar siempre los pulsos, que los pulsos periféricos, si están presentes, quieren decir que el paciente tiene una presión arterial por encima de 90 milímetros de mercurio, pero si ya están ausentes los pulsos periféricos, quiere decir que ya es menor de 90 milímetros de mercurio, mientras que los pulsos carotídeos centrales, si están presentes, pero no hay periférico, quiere decir que la presión ya está por debajo de 90. Es muy importante palpar los pulsos carotídeos, los centrales, porque si el paciente no tiene pulso carotidio, pues obviamente puede caer en parada cardiorrespiratoria, que mayormente en el caso de pacientes traumatizados es por falta de volumen y hacen actividad eléctrica sin pulso, que se ve en el monitor que tienen actividad eléctrica cuando realmente están en parada cardiorrespiratoria. ¿Ok? Entonces aquí tenemos lo que son las H y las T, que son las que uno se propone cuando uno tiene un paciente con actividad eléctrica sin pulso, la causa que producen parada cardiorrespiratoria en actividad eléctrica sin pulso, que ahí tenemos la hipovolemia, la hipoxia, los hidrogeniones, la hipercalemia, la hipotermia, el neumotor a tensión, la tamponada cardíaca, todo eso son causas de actividad eléctrica sin pulso, lo que son la H y la T. ¿Y dónde es que tú estás? ¿Estás en el baño? No, la doña está limpiando. Estoy en mi cuarto. Ah, ok. No, bueno. Mutéate, mutéate. Ah, me muteé. Ok, entonces vamos a ver un caso. Aquí tenemos un masculino de 30 años de edad que viene vía emergencia luego de que tiene un accidente de motocicleta. Se recibe un paciente que tiene un trauma torácico y abdominal
y es llevado por los familiares a la sala de emergencia. Se recibe un paciente inconsciente con pulso carotidio ausente, con respiración agónica, estigma de trauma y laceración en el tórax y abdomen, y tiene este trazado en el monitor. Entonces, fíjate que el monitor él tiene un trazado normal, pero no tiene pulso carotidio. Ya con el pulso carotidio y respiración agónica, eso quiere decir que está en parada cardiorrespiratoria. Entonces, está en parada cardiorrespiratoria tipo actividad eléctrica sin pulso. Entonces, el paciente está en parada, sí está en parada, porque el paciente no tiene pulso carotidio y tiene respiración agónica. ¿Qué ritmo tiene? Actividad eléctrica sin pulso. ¿Cómo lo manejarías? Según el ACLS, lo que hay que hacer es hacer compresiones torácicas, 30 y luego dos ventilaciones y administrar adrenalina cada 3 a 5 minutos. Pero al paciente se le realiza un ecocardiograma y vemos que tiene derrame pericárdico y que tiene colapso del ventrículo derecho, o sea, tiene un taponamiento pericárdico. O sea, que este paciente realmente lo que hay que hacer es una pericardiocentesis. ¿Ok? Y entonces esto es justamente lo que se llama una pseudoactividad eléctrica sin pulso, porque el paciente pensábamos que estaba en parada cardiorrespiratoria, pero realmente él lo que tiene es un taponamiento cardíaco. ¿Ok? Es lo que tiene ahí realmente un Ok. taponamiento cardíaco. A ver, yo creo que se está tratando. Ya está ahí, Marisa. Espérate, yo creo que tengo que dejarla entrar. Vamos un momentico. No, Ah, no. Está bien. Sigo entonces. Ok, sigo aquí. Tú sigues viendo mi pantalla, ¿verdad? sí. Ok. Entonces, vuelvo y digo, en este caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Una pericardiocentesis, ¿ok? Y era una pseudoactividad eléctrica sin pulso porque realmente el paciente tenía pulso. Lo que pasa es que tiene un pulso tan imperceptible que no se podía palpar y era porque tenía taponamiento cardíaco y ya con la sonografía se visualizó y se realiza una pericardiocentesis. Entonces tenemos ahora la D de déficit neurológico. Aquí lo que se hace es que se evalúa la escala de coma de Glasgow. Si la escala de coma de Glasgow tiene menor de 9, esos pacientes se intuban, se le hizo una intubación endotraqueal y los pacientes que tienen trauma cráneoencefálico severo, que tienen menos de 9, se intuban y obviamente hay que hacer la tomografía para ver qué tipo de lesión tienen, si es un hematoma epidural, sudural, hemorragia solanoidea, contusión hemorrágica, ¿ok? Entonces hay que hacer la intubación si tiene menor de 9 de Glasgow y hacer la tomografía para ver qué entidad tenemos y si amerita intervención quirúrgica por neurocirugía. Aquí tenemos la escala de coma de Glasgow, que evalúa si es ocular, verbal o motora, la respuesta, y va de 3 a 15. Entonces, todo paciente con trauma craneoencefálico con un Glasgow por debajo de 9 deben ser intubados. Eso siempre así. Fíjense aquí tenemos una tomografía. En la tomografía estamos viendo ahí una hemorragia en el lado izquierdo, en el hemisferio cerebral izquierdo, esa imagen que se ve ahí hiperdensa y está desplazando línea media, es un paciente que necesita intervención quirúrgica. Aquí estamos viendo lo que es el hematoma epidural, que está la mnemotecnia del ABCD, de que los hematomas epidurales son arteriales, la imagen en la tomografía son biconvexa, de que tienen un nivel de conciencia seguido por un déficit de conciencia y finalmente la E de epidural. Aquí tenemos lo que son los sudurales, que está la mnemotecnia del SABE, que son semilunares en imagen tomográfica, que se ve más en los ancianos y son venosos, mientras que los epidurales se ven más en jóvenes y son arteriales. Entonces ya la E, que estamos en la E de entorno y exposiciones, que aquí hablamos que el paciente hay que desnudarlo completo, verlo de arriba abajo, verlo por adelante y por atrás.
para buscar cualquier lesión que tal vez haya pasado por desapercibido durante la evaluación inicial, y por eso siempre hay que ver lo que es la completamente, o sea, ver el paciente completo, de arriba hacia abajo, por adelante y por atrás. Ok, ya que en la evaluación secundaria averiguamos más sobre los síntomas, las alergias, si el paciente comió, si el paciente tiene alguna comorbilidad, si es hipertenso, si es diabético, si tiene cáncer, que todos esos datos son importantes para saber si el paciente tiene más probabilidades de empeorar dependiendo de sus comorbilidades. Como por ejemplo, si el paciente tuvo un trauma craneoencefálico y está tomando anticoagulante, antiplaquetario, pues tiene más riesgo de sangrar. Y claro, pues entonces ya hablamos aquí de hacer tomografía de cuerpo completo, donde se hace tomografía de la cabeza, del tórax, del abdomen, para buscar básicamente cualquier lesión que pueda pasar por desapercibido. Normalmente en las evaluaciones que hacemos en las emergencias tratamos de ser un poquito más focalizados y no hacer una tomografía de cuerpo completo, sino irnos específicamente al área donde hay la lesión. Y muchas gracias. Ok. Que te haya gustado la cuestión. Ujú. Y dígame Sí, a ver, preguntas. no, yo que tengo que obviamente estudiar y look up the maneuver, saber cómo yo lo hago, como viendo videos.